Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Convivir un poco más civilizadamente. Todo el mundo está apurado, nervioso, con una gran carga de agresividad. Un poco más de educación, más respeto por el prójimo, mejoraría nuestra convivencia, mejoraría este mundo. Menos ambición, ser menos unidades de consumo, ser más que tener. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes, entrevistas a Graciela Casina, Florencia de la Colina, Andrea Ostera, Guillermo Fantoni, Adriana Armando, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438 5867. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 115 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Guillermo Fantoni y su esposa Adriana Armando, ambos historiadores, curadores, investigadores, presentaron recientemente en el ECU San Martín 750, esta exposición ya clausuró, la muestra Estudios y Conclusiones, Bocetos y Obras de Juan Grela. Autores son ellos mismos del libro que, con el mismo título, se presentó también recientemente en el ECU. Hablan sobre su trabajo, sobre Grela, sobre el libro. Hace largo tiempo que estamos trabajando con los dibujos de Juan Grela. Hay una experiencia previa a esta exposición, que es la muestra de OSDE, la línea de Grela, y allí ya empezamos a plantear algunas cuestiones en relación a la importancia que para Grela tenía la cuestión de la línea. En este caso y en esta muestra decidimos focalizar en torno al dibujo, pero pensado como boceto, como parte del proceso de trabajo de Grela. Por lo tanto, esos bocetos pueden aparecer como bocetos bastante conclusos, o pueden aparecer simplemente como algunas líneas que traducen las ideas de Grela. Yo creo que desde la muestra anterior en OSDE y esta, lo que se puede percibir es que Grela está pensando, está reflexionando mientras está dibujando. Bueno, esto puede ser una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que el proceso se va viendo en una cantidad innumerable de papeles de trabajo de él. Y esta idea de enfatizar en el boceto, bueno, tenía mucho que ver con que esta muestra se realiza en el ECU, en el espacio universitario, y era un llamado de atención también para los alumnos y para la comunidad de la escuela, que donde se trabaja con los procesos creativos. Pero además de pensar la cuestión del boceto,
lo que fue apareciendo en el transcurso del armado de la muestra es el poder reunir familias de obras, digamos, uno y otros bocetos que a veces desembocan en un óleo, en un grabado, y que otras veces simplemente quedan como las piedras para cruzar un río, pero que están allí, ¿no? Como jalones. Así que creo que dos ideas fuertes en torno a la construcción de la muestra. Por un lado, la idea de mostrar bocetos, mostrar procesos de trabajo, y por otro lado, buscar familias de obras. Esa creo que son dos cuestiones importantes. Y después, tratar de organizar una exposición que, además de esos bocetos, de esos dibujos, tuviese algunas obras claves en óleo o acuarela, digamos, obras conclusas, pero que estuviesen en íntima relación con esos otros bocetos. Pero el acento estaba puesto en los bocetos más que en esas obras. Así que bueno, esa de alguna manera son las líneas fundamentales para construir esta exposición, que después, en virtud del espacio, se configuró a través de dos núcleos que son un poco las dos alas que tiene ese espacio. De un lado, algo que llamamos lo íntimo y lo social, que son los primeros bocetos de los años fines de los 30, pero fundamentalmente de los 40 con las maternidades, que es con lo que se inicia la muestra. Un momento de un mundo muy próximo de Grela y que rápidamente entronca y paradójicamente con ese otro mundo de la basurita tan próximo como el de su familia y que creo que lo expresa con esa misma calidez, como casi si fuese su familia. Es decir, hay un pasaje de lo íntimo a lo social en una clave muy sostenida. Así que eso, digamos, constituye un ala y un aspecto del ordenamiento ya de esos bocetos. Y después, indudablemente, algo que llamamos la síntesis y la imaginación, que es el otro ala, que bueno, ese proceso de síntesis se inicia fuertemente en Grela a partir de los años 50, donde va paulatinamente limpiando esa obra y al mismo tiempo introduciendo nuevas perspectivas teóricas, todo su estudio de Torres García, que van de alguna manera dialogando con su propio proceso creativo. Y ese proceso de síntesis que puede ser en una clave más dura, más geométrica, o en una clave con menos rigor digo en el sentido de la geometría, bueno, va a conducir a ese mundo absolutamente imaginario que comienza en los años 70, donde el boceto ya no le es necesario a Grela, donde directamente trabaja en la superficie del cuadro sin apelar al proceso de abocetamiento que lo había caracterizado desde el inicio hacia los años 70. Así que, bueno, de alguna manera es eso, creo, el recorrido que hemos querido trazar. La muestra podría haber sido mucho más grande, es decir, si pensamos en la cantidad de obra que había. Eso quería preguntarles. Fue muy prolífico Grela, sí. Una cantidad de obra enorme. ¿Cómo hicieron, tanto en bocetos como en obra terminada, ¿no? ¿Cómo hicieron para seleccionar? ¿Cómo hicieron para ver todo eso, para seleccionar, para decidir? Y fue un trabajo arduo, yo te diría enorme, porque era tan cuantiosa la producción de bocetos, de estudios preliminares,
de lo que llamaríamos una obra en gran medida inconclusa, que conduciría a una o a más obras, que se tornó abrumador, pero bueno, uno no pierde el rumbo de tratar de sistematizar ese universo, de encauzarlo y de ir seleccionando en función de que uno tiene espacios que, por más grandes que sean, son acotados. Son las dos grandes salas con una gran bóveda en cañón que constituye la planta alta del ECU, donde había una serie de condicionamientos, o sea, no hay paredes porque las paredes son estucos y mármoles, por lo tanto hay paneles. Había que jugar con esos paneles y al mismo tiempo con los marcos desarmables que tiene el espacio, que son unos marcos de madera muy neutros, y al mismo tiempo trabajamos con mesas. De modo que organizamos espacialmente un recorrido que fuese simétrico, que se articulara con la arquitectura, si bien distinto, articulado con la arquitectura, y luego esas dos salas desembocaban en una zona central donde dispusimos unos grandes mesones, y en esas mesas también las obras que tenían un vidrio arriba y un fondo de panelería. Esto tiene que ver fundamentalmente con las familias de obra a las cuales aludía Adriana. Es decir, uno podía ingresar la muestra por cualquier lado, en realidad, pero igualmente vos podías asirla, el público puede comprenderla. Es una muestra que no ofrece resistencia, sino que incorpora al espectador, que a medida que va transitando se va digamos, haciendo una suerte de inmersión en el proceso creador del artista, ¿no? A través de sus diversos estudios, de obras preliminares, de bocetos, que tienen a veces referencias muy conclusas y donde vos ves ese proceso de producción que es muy refinado, muy intenso, muy riguroso, pero al mismo tiempo muy despreocupado por las materialidades y lo que llamamos la terminación. O sea, Grela hace, yo diría, una exaltación típicamente modernista de lo inacabado. Y más que modernista diría vanguardista, ¿no? Que es una característica de la vanguardia histórica, es decir, la obra, el borrador como escritura final o la obra inacabada como obra final, es decir, donde no le preocupa que se vean las líneas de lápiz o los trazados geométricos donde hay sección áurea en un rostro, etc. Son formas de priorizar la idea estética que sostiene toda esa producción, y lo que uno ve justamente es esa despreocupación por lo material, pero la fuerte elaboración de tipo formal, ¿no? Ante todo, Grela hace del rigor formal la médula, ¿no? La columna vertebral de toda su producción, ¿no? Y un poco a partir de lo que decía Adriana, uno mismo después va descubriendo. Yo creo que una muestra es importante, sobre todo cuando hay una curaduría de historiadores, es que se plantea después como insumo para nuevos estudios históricos. Es decir, la curaduría genera un material que es como si vos tuvieses un ensayo escrito o un libro o un artículo, porque aunque tenga otras regulaciones, allí se plantea un resultado. Y así como Adriana te plantea que uno descubre que trabaja el mundo íntimo y el mundo social con la misma carga de amor, de humanidad, de piedad, de un sentido de hermandad de los seres. Por otro lado, algo tan diferente como es la dureza de la geometría constructivista y los trazados curvilíneos que tienen que ver con lo onírico, lo surreal, se unen por el ejercicio de la imaginación. Él mismo plantea que a partir de la geometría torres-garciana descubre que él tiene una imaginación para ejercitar, y que es lo que después deviene en esa serie de obra final, donde ya
prácticamente no hay bocetado, sino que hay trazados automáticos que están muy vinculados con el universo del surrealismo o de la pintura onírica, ¿no? Hay una segunda parte de esta entrevista a Guillermo Fantoni y Adrián Armando en este mismo programa. Graciela Casina está exponiendo una muestra a la que llama Sensaciones en el Centre Català Entre Ríos 761. Casina es docente de plástica a nivel terciario, fue alumna de Julián Usandizaga, Juan Grela y Emilio Giglioni, y desde hace varios años está haciendo clínica de obra con Eduardo Pichone. ¿Qué tiempo abarca esta exposición? Aproximadamente un poquito más de 1 año y medio, más o menos. ¿Por qué Sensaciones? Voy trabajando y voy encontrando las formas, voy armando la composición y sacando de mi interior eso que quiero decir. Y abandono la obra en un momento que me parece que lo más importante de lo que quiero decir ya está, pero siempre quedan cosas adentro por decir. Por eso es que a veces inicio de inmediato la próxima obra, pero la próxima obra posiblemente el criterio con el cual arranqué se va transformando, va tomando otros caminos y van surgiendo dentro de mí otros decires, otras cosas. Es como un poco como empezar a tirar de la punta de un ovillo. La obra, más o menos de acuerdo a lo que yo quiero expresar, voy pegando elementos que me van dando una cierta textura, y luego cuando ya coloco el color emerge esa textura. Por eso es que el principio que me llevó a hacerla se va transformando tanto, porque la textura te lleva por caminos a veces un poco inusitados. La textura, ¿con qué la logras? Y el color, ¿qué material usas? Utilizo el óleo, utilizo como textura papel, utilizo también telas que voy deshilando, bueno, esos elementos. Hay algunas obras que son aparentemente, definitivamente abstractas, otras que tienen una cierta figuración. Bueno, yo creo que lo abstracto es más, de todas maneras hay una intención detrás, ¿no?, de esa forma y esos colores, pero sobre todo lo hago un poco como para que el observador se plante frente a la obra y se encuentre a sí mismo y encuentre cosas en su interior. Pero vos coincidís con que hay obras que son abstractas y que no tienen una figuración tan dada. Por ejemplo, esta obra que vos tenés detrás, sin duda hay cosas que vos pusiste a propósito. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, justamente. Y en otras no ocurre eso. Justamente a veces coloco algunos elementitos, algunos elementos, como para definirla un poco más, darle un poquito más de sentido. Pero nada más que eso. ¿Y tu intención cuál es? Porque acabas de decir que vos tenés una intención. ¿Cuál es esa intencionalidad? La intención mía es un poco retornar a la naturaleza. Yo soy del campo. Si bien nací aquí en Rosario, me crié en el campo y tengo adentro las imágenes de esos campos, esos jardines, de las casas de pueblo llenas de flores, después de la lluvia, con esos brillos que quedan por el agua, las gotas de agua que van cayendo. Tengo todas esas cosas adentro y me parece muy oportuno en este momento de tanta... Yo no me atrevo a decir crisis. Sí, evidentemente estamos en una crisis bastante importante, ¿no? Pero la gente es como que necesita
yo siento que necesita un retorno a la naturaleza y es como que no se anima a darse determinados tiempos como para volver a disfrutar y a leer en la naturaleza toda esa sabiduría y esa belleza que nos nutre. ¿Y vos dónde encontrás eso? ¿En qué artista? Y yo, ¿qué artistas? Es según cómo uno mire la obra de arte, ¿no? En este momento, ¿qué te podría decir? De los artistas actuales... ¿Te pido un nombre actual o de la historia del arte? Uno. ¿Dónde encontrás eso que vos estás tratando de decir con tu obra? Si es que lo encontrás en alguien. No encuentro demasiado. Por eso es que yo me he atrevido a trabajar de esta manera. Un poco en mi profesor, que es Eduardo Piccione, en este momento, y en él. Por eso es que ha sido mi mentor, mi guía, el que yo digo siempre que me ha destapado. ¿Una definición para el arte? Bueno, es un poco difícil definir el arte. Sí creo que es un proceso de creación personal. Cuando se terminan las palabras o cuando las palabras nos limitan, nos queda el arte. Ya sea a través del color, a través de la música, a través del movimiento, a través de diversas manifestaciones artísticas. Eso para mí es el arte, todo lo que decimos más allá de las palabras. Esta exposición podrá verse en el Centre Català durante todo este mes de diciembre. Se está haciendo una muestra, Las Maderas de Rubén, en el rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, Córdoba 1814, con obras de Rubén de la Colina, fallecido hace 10 años. Se pueden ver tallas en madera, tacos de xilografía y xilografías de este recordado hombre de la cultura de Rosario. De la Colina fue grabador, docente, crítico de arte, hizo cerámica, pintor, tallista, dirigió el Museo Castañino. Habla sobre él y sobre la muestra su hija, Florencia. Cuéntame cómo se organizó, cómo se armó esta muestra. Bueno, Fernando Silverstein, que era un amigo de mi padre y un admirador de mi padre, me contactó y me dijo que él tenía interés de mostrar las tallas de madera de papá que nunca se habían mostrado, que en realidad sí se mostraron. En una muestra que se hizo en la Biblioteca Argentina, que la hizo Rubén Echagüe, que se llamaba No hablo yo, que me encantó, el nombre elegido por mi papá en su momento, por otras causas, y Rubén lo tomó de ahí, porque las obras hablaban por él. No hablo yo, se llamaba la muestra. Bueno, ahí Rubén Echagüe expuso, creo que seguro el crucifijo, y creo que otra más, por primera vez, pero así en su totalidad nunca. Y una muestra especial de las maderas nunca. Y bueno, Fernando me dijo, a mí me gustaría algunos tacos de xilografías y sobre todo las tallas en madera. Entonces allí intervinieron de la Facultad de Humanidades y Artes Susana Echeveste y Daniel Randisi, que son autoridades de la facultad y tenían muchísimo interés en hacer la muestra, entonces allí nos pusimos a armarla, digamos, ¿no? A elegir la obra. Un hombre polifacético, tu padre. A punto de cumplir 80 años, no es una cifra menor de ninguna manera. ¿Eso te hace rememorar, reflexionar, de alguna forma revisar tu vida? ¿Cómo te encuentran los 80 años? Mira, desde ya que los 80 a mí no cuentan para mí los 80, sí los 60 años en que estoy trabajando en producir objetos visuales, de cualquier manera. Nosotros, fíjate vos que somos hijos de la historieta, siempre digo, mi generación
como no teníamos medios, porque no existía televisión ni nada que se le pareciera, en ese momento los chicos íbamos corriendo, me acuerdo de los kioscos, en busca de la historieta. El alimento visual que teníamos era la historieta, hasta tal punto que yo me acuerdo que guardaba una balsa con Miguel Strogoff que atravesaba el río, como un ejemplo de Salinas, ¿no? que hacía esos dibujos tan pulcros. Bueno, ese fue una especie de aprendizaje en paralelo con ese otro aprendizaje académico que se inició con don Pedro Sinopoli, el arquitecto Sinopoli, que fue el primer maestro que tuve en dibujo, en donde te ponían un artesonado en yeso y vos tenías que dibujar y él venía, corregía, te hacía ver las diferencias que había entre el objeto y lo que te salía a vos. A raíz de eso, 60 años, la verdad que me hace pensar todo lo que he vivido y las transformaciones que he presenciado, porque también ha habido transformaciones de base, ¿no? Es decir, de criterio. Por ejemplo, yo he nacido también, además de ser hijo de la historieta, soy hijo del positivismo, de manera que el gustar de la materia como vehículo de la pintura, era una cosa tan así que hacíamos texturas con la materia, porque lo que buscábamos era que todo se reducía a la materia. Lo positivo era la materia, el enriquecimiento de la materia era un poco el objetivo de la pintura, ya sea en arte concreto, ya sea informalismo, todo apuntaba. El informalismo ya es el sumum, ¿no? Porque es la realidad misma, el revoque, la arpillera, todo eso tal cual es. Bueno, reviendo todo eso, es que ahora pienso en perspectiva que todos hemos gozado, de una u otra manera, hemos gozado ese privilegio de gustar los recortes de la humedad en la pared y adivinar algo, o gustar de la naturaleza tal cual se muestra, o de gustar esa abstracción casi fantasmal que a veces se da y que también nos interesa. Bueno, ese gusto, ese privilegio de poder gustar esas cosas, vale la pena rememorarlo a través de 60 años de continua actividad, porque no he cesado nunca, siempre he estado detrás de esto y con un afán así abarcativo de conseguirlo todo, que la talla en madera, bueno, la talla en madera, que la xilografía, con esa generosidad que hemos tenido los de mi época con respecto a los maestros. Yo siempre pienso, vuelvo otra vez a la historieta. En la historieta había un personaje que era, no sé si vos sos muy joven, el hombre sándwich era un hombre que publicitaba con en la espalda un afiche y en el frente otro afiche. Bueno, yo siempre he dicho, yo me siento un poco hombre sándwich, porque atrás tengo grandes maestros y adelante tengo una enormidad de alumnos, que se dicen ellos alumnos, pero que fue también la dicha de haberlos conocido, de haberlos frecuentado, de seguir frecuentándolos todavía, y que es realmente una cosa que vale la pena, que gratifica, que vale la pena vivirla, ¿no? Y todo lo hacía con alma y vida. Sí, entregado totalmente. Era muy común llegar a casa y verlo a papá o leyendo o escuchando música o en el taller. En el taller podía ser haciendo la xilografía de cada año de su San Nicolás para Navidad, o otra xilografía por alguna razón, por algún poema, por alguna ilustración, los poemas y madera famosos con Gary, o por alguna otra causa, o pintando. Pero jamás lo iba, porque él tuvo una jubilación digamos temprana, porque tuvo un desprendimiento de retina, a raíz de lo cual se jubiló más joven de lo que se tendría que haber jubilado. O sea que estaba con menos actividad y eso le permitía dedicarse a lo que él realmente quería, y se dedicaba todo el día. ¿Había algo que privilegiaba de estas múltiples actividades? ¿Convivían en él, o cuando hacía una cosa, por ejemplo, una serie de grabados, no pintaba? Sí,
Convivían en él, pero a veces le pedían cosas, y cuando le pedían cosas tenía que hacerse tiempo para todo. Entonces tenía en el caballete una pintura y en la mesa una silografía, un taco, y un poco, pero generalmente se tomaba el tiempo para una cosa y para la otra. La música permanente en el taller y abajo en el living, porque el taller está arriba, en la parte de arriba de mi casa. Y algo que dijo en una nota que vos le hiciste, que no me olvido más, es que para él era muy importante la contemplación. Y para mí fue un descubrimiento lo de la contemplación, porque a veces uno piensa que está sin hacer nada uno mismo, y no. La contemplación es muy importante. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo, indudablemente. Se cumplen este año 10 de su fallecimiento, se han cumplido ya. Sí. En octubre. En octubre. ¿Cómo marcaron la vida de la familia, su ausencia, ese trabajador incansable que no está, ese papá ausente, ese marido ausente para tu madre, ese artista ausente? ¿Cómo marcó a la familia? ¿Cómo crees que marcó a Rosario? Bueno, a Rosario lo marcó entre sus más allegados, no entre todos, porque es difícil que lo conozcan si no se promueve un poco la obra de la gente que ya no está. Para eso tenemos que hacer algo. Precisamente con mis hijos estamos viendo la manera de que la gente joven venga a ver esto, las nuevas generaciones de artistas se apoyen en los que ya estuvieron. Eso entre los amigos y Rosario en sí, ¿no? Rosario perdió hace mucho más tiempo que en su muerte un gran crítico de arte cuando estaba en la capital. Eso no me cabe duda, porque no hubo más. Crítico de la gente que hacía arte, pero también un hombre que escribía muy bien sobre el arte, sobre distintas cosas que hacen al arte, sobre color, sobre cómo mirar una obra de arte, sobre el romanticismo, sobre precisamente porque era un hacedor, porque era docente, porque conocía, podía armar todo eso y hacer una crítica completa, ¿no? Sí, tal cual. O sea, que no solamente se dedicaba a la crítica en sí, eso lo tengo guardado. Vamos a ver si... Sería bueno eso, Florencia, que algún día se convirtiera en libro, ¿no? Sí, lo editáramos. Sí, totalmente. Estoy ahora tratando de editar, de que me ayuden, porque ya hice una edición, pero la tendría que imprimir, los poemas y maderas con Gary, que están con las silografías de papá, todos juntos en un solo tomo, y no en tomos separados. Habrá en fascículos en su momento que hicieron con Gary Belartois, él y tu padre, ¿no? Exactamente. Y después quería encarar este año que viene, en el 18, ya la parte de artículos de él, que son muy interesantes, que se pueden inclusive, de papá estoy hablando, se pueden seleccionar y bueno, y ordenar. Me gustaría mucho porque están todos. Es una tarea que no hay que abandonar, porque además algo de lo que comentaste que te gustaría que hiciera la juventud ahora, los artistas jóvenes. Él, como todos nosotros, cuando éramos pibes, admirábamos a los maestros e íbamos a verlos y a aprender de ellos. Aunque no fuera a lo mejor el trabajo que mostraba de nuestra predilección o lo que fuese, pero nosotros íbamos a aprender. Exponía al maestro una muestra cada tanto, no una muestra mes por medio ni nada por el estilo. Uno iba y aprendía. Tu padre era de esos, de los que respetaba a sus mayores. Y inclusive él cuenta que el Museo Castañino lo empezó a conocer de tanto ir, o sea, empezó a conocer la gente que actuaba en el medio por ir al Museo Castañino a admirar la obra que estaba colgada, siendo él muy joven. Un pibe de pantalón corto, me contó. Pantalón corto, exactamente. O sea, fue Banzo el que lo vio, le llamó la atención y que lo introdujo en lo que era esto que para él era un misterio hasta ese momento, que era el mundo del arte. Claro, y ahí empezó. Si debieras hacer una breve autobiografía de tu padre, a lo mejor algún día escribís sobre tu padre o lo prologás en alguno de estos libros que se podrían llegar a publicar, ¿qué descripción breve
breve harías de tu padre? Era muy exigente consigo mismo y con los demás, cosa que a mí me tocaba de cerca, a sus alumnos también. Hay quienes lo recuerdan por eso con mucho cariño y hay quienes lo recuerdan por eso no con tanto cariño. Pero él era así. Pero sí con respeto, porque precisamente, justamente esa exigencia le ganaba el respeto, a lo mejor no el afecto, pero sí el respeto. Eso sí. Después, esa exigencia hacía que su tiempo le rindiera realmente. Él hacía rendir su tiempo. Él se levantaba a la mañana a trabajar, aunque no tuviera que ir a trabajar. Era un trabajo placentero, pero trabajo al fin, y no lo dejaba de hacer. Eso siempre, hasta el final, hasta el último día. Es más, vos sos testigo de lo que me costó poder desmontar el placar donde él guardaba sus pinturas, porque estaban puestas de tal manera, sus pinturas y sus herramientas para hacer todo esto, estaban puestas de tal manera que como si mañana fuera a pintar o fuera a seguir. Yo no podía meterme en ese placar porque era como meterme en sus cosas privadas, en las cosas de él. Y bueno, llegó un momento que dije, basta. Hubo que hacerlo. Hubo que hacerlo. Había que hacerlo. Una palabra para definirlo. Eso fue una breve manera de reseñarlo. Y una reseña aún más breve es una palabra que lo adjetive, que lo califique. Una sola palabra. Es difícil. Sensibilidad, yo diría, unida a talento. Todo eso junto hizo que la cultura que él tenía fuera abarcativa, o sea que abarcaba pintura, abarcaba música, abarcaba cine y todo eso, historia, política. En una conversación con él era muy completa. Entonces es la sensibilidad como para poder reunir todo eso, ¿no? Y el talento que tenía, que indudablemente lo tenía, para poder explayarse, para poder conseguir toda la bibliografía, ver, buscar. Nunca tuvimos grandes ingresos económicos, así que todo lo que hizo, lo hizo con sacrificio, gran sacrificio de él y de mamá, los dos, y tuvo una compañera al lado fuera de serie. Porque siempre estaba al pie del cañón. Si no, él también se le hubiera complicado, ¿no? Vos me preguntaste para la familia, la desaparición de él. Para la familia fue bravo, para todos. Yo la viví un poquito más postergada porque me dediqué a llenar el vacío de mi mamá. Tenía mucho miedo que mamá se desbarrancara. Entonces me llené hasta que de golpe hice el duelo. Y los chicos, mis hijos lo sintieron muchísimo. La ausencia de él se sentía un montón. En casa, en todo. Porque mi casa donde yo vivo ahora es papá. Desde que entras hasta que te vas es papá. Aunque tiene la mano de mi madre, está ideada por papá. Andrea Ostera, conocida fotógrafa y docente, dio una charla en el espacio multicultural del Grupo San Cristóbal, charla a la que llamó Fotografía Reciente en Rosario. Lo que hizo fue pensar, tratar de investigar dónde uno podía rastrear cuestiones de fotografía en este momento, tratando de no limitarla a la cuestión de los autores o de la gente que está trabajando en fotografía más como autoral, sino viendo también los proyectos colectivos o las instituciones. Entonces organicé una charla en 5 módulos en las que recorrí algunos proyectos de edición de libros, algunas propuestas de enseñanza-aprendizaje, algunas experiencias de fotografía participativa, revisé las fotogalerías que hay en la ciudad y después sí vi algunos autores. ¿Algunos que quieras mencionar especialmente ahora? No, todos los que nombré son muy importantes y
tanto como todos los que no nombré, ¿no? Porque siempre es como muy difícil. Selección. Claro. Siempre queda alguien afuera, ¿no? Obvio que... Además, queda mucho más gente afuera que la que entró. Sí, eso que al principio me pareció que era un problema, después me puso muy contenta porque está bueno que haya mucho, está bueno que uno tenga que elegir, ¿no? Como que sería terrible que no alcanzara la gente para dar una buena charla. Yo traté de armar un recorrido con algunos ejes y estos autores calzaron bien ahí, pero no son ni... O sea, hay mucha más gente que me interesa y sobre todo hay mucha gente que no conozco, ¿no? Entonces... Los autores jóvenes rosarinos que mostraste son muy disímiles. Su enfoque de la cámara fotográfica utilizada como herramienta para hacer una obra determinada es muy diferente. Son gente joven, todos absolutamente diferentes. ¿Pasaron por tus manos? ¿Son alumnos tuyos algunos? Algunos sí, otros no. La verdad es que como yo doy clases en la escuela Musto, tengo muchos alumnos pasan por ahí. Mucha gente, pero estos que mostré, algunos fueron alumnos hace muchísimos años y después digo, no los muestro porque son alumnos. Lo descuento, queda descontado. No, bueno, pero podría ser, no quisiera que se entendiera así, digamos. Sí, lo que a mí me parece, después de estar mirando un poco lo que hay para ver en este momento, es que yo veo un abanico amplísimo, gente que trabaja recuperando técnicas antiguas y gente que está feliz trabajando con su celular, y me parece que todo es válido, que parte del asunto ahora es permitir esta amplitud, darle lugar a las cosas nuevas. Es posible que tu enseñanza, en el caso de aquellos que hayan sido alumnos tuyos, tenga que ver con eso, porque vos planteas siempre nuevas búsquedas para los demás y para tu propio trabajo. Es tu característica. Sí. No te quedas nunca en nada. No. Sí, es como vos decís, sí. La última de las autoras es Carolina Soriano. Contanos cómo hace esa foto que me llamó particularmente, personalmente, la atención. Sí. Esas son solarigrafías, son impresiones sobre papel sensible. Ella construye una cámara fotográfica que básicamente es una cajita con un agujerito, lo pone a la intemperie y lo deja a veces días, a veces semanas, a veces meses. Entonces el sol en cada día que va pasando va generando una línea de luz, y así es que cuanto más tiempo se deja más líneas aparecen. Más líneas aparecen. Y es una imagen que a mí me resulta muy poética, muy conmovedora y también muy interesante, en tanto es algo que uno no puede ver nunca. Eso comentaste durante la charla, precisamente lo que la cámara registra es algo que nosotros no podemos ver nunca. Claro, tal cual, sí. Dame por favor una definición para la fotografía. Qué momento para definir, ¿no? Pero me parece que tendría que ver podría ser algo como una serie de tecnologías de registro visual. Eso, creo que es como lo suficientemente amplio como para que allí entren una enorme cantidad de prácticas diferentes que tienen que ver con lo analógico, pero también con lo digital, que tiene que ver con distintos formatos, que incluso hasta tiene que ver con no tener cámara y hacer capturas de pantalla. La cosa ha crecido, se ha desmadrado en un punto, y bueno, aquí estamos tratando de entender. Como todos los años, la empresa Delfín Sociedad Anónima, que en 2018 cumple 50 años, comenzaron en 1968, hicieron sus tradicionales almanaques con imágenes de obras de importantes pintores. Este año los artistas son Leonardo Testa, presente en el almanaque con su pintura Botes, técnica mixta. Gabriel Schiavina con su obra Sirenas del Paraná, óleo. Y Bernabé Cedita, cuyo óleo Clara Inmensidad cierra el último
cuatrimestre del año entrante. Felicitaciones por este emprendimiento que año tras año se repite, se recicla. Felicitaciones a la empresa Delfín. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Para cuando salga esta nota con ustedes, la muestra ya habrá terminado y también habrá sido presentado el libro con el que se concluye esta etapa. Sí. Magnífica la posibilidad de que el libro aparezca. Sí, estamos muy contentos de que hayamos podido materializar de otra manera una exposición como es el catálogo, donde hay una serie de ensayos nuestros que hacen referencia a las obras que están en esta exposición y también a otras obras que no han podido estar en esta exposición. Pero bueno, es un conjunto de reflexiones sobre las obras que sigue pivotando con un carácter menos académico, menos riguroso, y sí tratando de ir hilvanando una serie de ideas en torno a las obras y por supuesto reconstruyendo periodos, climas estéticos y los momentos que los diferencian. Pero además en este catálogo están todas las obras reproducidas que sí están en esta exposición. Así que creo que sí, dado que es un trabajo minucioso al configurar las familias de obras, el catálogo expresa esa reunión y está configurado como tal, es decir, respondiendo a los planteos de la curaduría y de cómo hemos organizado la muestra. Digo, el catálogo no reproduce las imágenes con un sentido y un ordenamiento diferente al que nosotros le hemos dado en la exposición. Entonces hay acá una tarea que, bueno, ha sido importante para nosotros y que hemos encontrado eco en la facultad, en quienes han hecho posible la edición tan cuidadosa de este catálogo. ¿Satisfechos con la edición? ¿Quedó bien el libro? Sí, trabajó muy bien Pablo Silvestri, que es un diseñador que trabaja en el área de publicaciones de la facultad, lo hizo maravillosamente bien y justamente está esto que planteaba Adriana, para el público, para quien lee, puede además mirar en la misma clave, o sea, vos podés leer y mirar en la misma clave las obras, porque te encontrás con un ordenamiento que no es aleatorio, sino que es un ordenamiento que conduce al espectador a percibir cómo de repente un boceto donde hay una familia frente a un rancho de la Basurita en la zona sur de Rosario, de repente la mujer aparece en un grabado, el hombre aparece en otro grabado, la niñita que está con ellos constituye un dibujo que a su vez da lugar a grabados sucesivos donde va transformándose y sintetizándose la imagen. Entonces vos ves allí cómo el mismo Grela genera un repertorio de imágenes que después van desembocando en grabados, en dibujos conclusos, en pinturas, en grandes composiciones donde se articulan a veces paisajes, figuras, naturalezas muertas, elementos diversos, y que cada uno de ellos deviene de dibujos o de papeles que aparentemente están aislados, pero vos vas descubriendo que constituyen una especie de constelación que se articula de múltiples maneras y tiene diversos puntos de fuga a numerosísimas obras. Algunas hoy están dispersas en colecciones porque son pinturas, son dibujos, son obras conclusas que han ido, digamos, han emprendido migraciones en función de las dinámicas del mercado de arte o de las exposiciones. Otras no, están reunidas, porque en este caso me parece vale agregar
que son las obras que conserva la familia. Dante Grela y su esposa Ana María Correa, que son, digamos, los que han custodiado, verdaderamente atesorado este conjunto de producciones de Grela con un cariño pocas veces visto, con una dedicación. Y bueno, en función de esto nosotros lo estamos investigando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, se están convirtiendo en especialistas de Grela, ustedes dos, sí. Algo parecido. Sí. Me llamó la atención, no sé quién de los dos me quiere responder, me llamó la atención como espectador, digamos, que Grela firmase casi todo, o todo lo que producía, fuera una obra terminada, o un boceto un poquito más acabado. ¿Por qué hacía eso? ¿Se les ocurre? Bueno, habría dos posibilidades, ¿no? Que él las haya firmado en el momento que las hizo. Me suena como después. Y yo, sí, pensamos que seguramente ha firmado todo después y es, creo que parte de su legado, ¿no? A la familia, haber firmado todas esas obras, porque hasta los más pequeños papeles con dibujos están firmados. Yo creo que ha habido en él un deseo de que ese legado estuviese ordenado para la familia. Terminemos con, si pueden, una sola palabra para definirlo. ¿Cuál usarían? Yo creo que es un portento. Incluso en una visita guiada la otra vez dije algo muy gracioso y dije, bueno, y vamos a hablar de Grela, que es Dios sobre la tierra. Es decir, para el mundo del arte es Dios sobre la tierra, porque uno descubre una dimensión que no es frecuente. Incluso esto de firmar, que contar algo que no le he contado en otras oportunidades, tiene que ver con la autoconciencia que Grela tenía, ¿sí? No solo la autorreflexión sobre la propia obra, sino la autoconciencia de ese legado. Yo recuerdo que lo había entrevistado largamente en aquellas conversaciones que fueron materializadas en un libro de 1997, que es una mirada sobre el arte y la política, conversaciones con Juan Grela, y tiempo después de haberlas concluido, él llama y me dice, ¿terminaste? ¿No querés volver a conversar algunas cosas? Y le digo, no, mire, don Juan, yo ya los interrogantes que tenía los hemos concluido, no se preocupe. Yo sabía que él estaba en ese momento muy, muy atento al cuidado de Aid, que ya estaba muy delicada de salud y trabajaba en el escaso tiempo que tenía y no quise abusar de su tiempo. Y yo no sabía que él estaba enfermo. Esto habrá sido un verano y él murió a los pocos meses. Es decir, quiso dejar ahí en esa conversación algo más que yo no sabía. Esa fue su despedida. Yo no supe que Grela estaba enfermo y no nos enteramos cuando él murió, porque nosotros no hemos ido de tener los diarios, y más en esa época que uno tenía que comprar el diario impreso para enterarse de las cosas. Con esto te redondeo esta idea de que evidentemente él quiso legar y hasta último momento... Sabía que tenía una obra y dejó esa obra como legado a la familia. Sí, evidentemente era absolutamente consciente de lo que él había realizado, de la labor titánica que había y del esfuerzo que había realizado. Por eso yo digo que es un portento. Para mí es el gran portento modernista. Por supuesto, hay otros en la ciudad, ¿no? Hay muchos pintores grandes y que tienen calidades análogas, ¿no? Con Grela hemos tenido la posibilidad de tanto Adriana como yo, de trabajar profundamente con su obra. Y de tratarlo, y de aproximarnos a su pensamiento y a su forma de vida y demás. Por eso para nosotros es como es un tesoro desde el punto de vista estético, pero al mismo tiempo es una experiencia de vida. Un portento, decía tu marido. ¿Y vos? Siempre me sorprendió la incansable actitud creadora de Grela, de ser creador con el mismo rigor hasta los últimos años. Nunca me va a ser indiferente poder mirar esa obra desde los 30 hasta que se muere y encontrar siempre la vitalidad creadora.
equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Auspiciantes, y regresamos con la agenda antes de despedirnos. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Rubén de la Colina. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo son los trabajos, pinturas, que Gabriela Dómina presenta en Amigos del Arte, 3 de febrero 755. La muestra la llama la artista Un renacer desesperado, fue curada por María de los Ángeles López. Cabe destacar que la noche de la inauguración, Gabriela Dómina pintó en vivo y también cantó. Recientemente hubo una fiesta en el Museo Histórico Julio Marc. Por primera vez se abrió el patio trasero con la ambientación de Estudio Dark y la música de Yarara y Rovere. Mucho público se unió al festejo que se realizó para celebrar precisamente al público y a quienes apoyan la labor del Julio Marc, como el Ministerio de Innovación y Cultura y la Asociación de Amigos del Museo. Ángel Sansone presenta fotografías en el Centre Català Entre Ríos 761, llama a su exposición Reliquias de Rosario, podrá verse todo este mes de diciembre. Rodolfo Elizalde, El Espejo, muestra curada por Rubén Echagüe, una excelente exposición para no dejar de ver de este artista que murió en 2015 en nuestra ciudad. Yoco con Yoconda, trabajos de Marcelo Castaño en el espacio que dirige Paula Santillán, Los Jardines, España y el Río. Fabián Fab Siraolo, trabajos del artista chileno que pueden verse en el espacio multicultural del Grupo San Cristóbal, Italia 646. Marcelo Gonela expone sus trabajos en el Asador El Criollo de Pueyrredón, esquina Tucumán. Varias excelentes exposiciones en el Museo Castañino. Vigor y Trascendencia, el legado de Manuel Musto, como parte de los festejos por el 80º aniversario del Museo Castañino, exposición curada por el equipo de la Escuela Musto. Visibilidad y presencia del grabado, curada por Sabina Florio y Laura Ripa, también una muestra para no dejar de ver. Elecciones de un museo, salones premios de adquisiciones, que fue curada por Guillermo Fantoni, también una muestra excelente. Y nos vamos. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor.